Entonces, la norma ISA la vamos a estar viendo en este artículo ya en español. Entonces, vamos a ver instrumentación industrial. La instrumentación industrial, como definición, es la técnica y equipos que se ocupan para medir, transmitir y o regular de forma automática aquellas magnitudes físicas y químicas cuyo conocimiento es importante para el funcionamiento de un proceso en términos de calidad y de seguridad, ¿sale? Ya que para automatizar un proceso es necesario disponer de información sobre su estado en forma precisa y sobre todo confiable, ¿vale? Los instrumentos de medición y control permiten el mantenimiento y la regulación de las magnitudes del proceso. Por ejemplo, presión, temperatura, caudal, nivel, todo lo que hemos estado hablando a lo largo del curso, ¿vale? Pues un sistema de control exige incluir determinados instrumentos, ya sabes, son unidades de medición, unidades de control y los elementos finales de control. Nosotros platicábamos brevemente, clases pasadas, que prácticamente un elemento de control o un elemento final de control era una válvula, ¿no? Entonces, la norma ISA S5.1 establece de manera uniforme y estándar los medios de representación, la identificación y funciones propias de los instrumentos o dispositivos de sistemas de instrumentación utilizados para la medición, seguimiento y control. Entonces, presentando un sistema de designación que incluye sistemas de identificación y símbolos gráficos, ¿vale? Entonces, ¿qué clases de instrumentos? Bueno, un instrumento de medición es el dispositivo capaz de suministrar una medida o realizar una observación del universo físico que estemos trabajando. Los instrumentos de medición y control son relativamente complejos y su función puede estudiarse de acuerdo a la siguiente clasificación. Entonces, se clasifican de acuerdo a la variable del proceso que están midiendo, ¿sí? Esta clasificación, como su nombre lo indica, se referirá a la variable de proceso que tratemos de medir, ¿ok? En la actualidad se pueden medir todas las variables de proceso que existen, mas sin embargo, estas pueden ser medidas de forma directa o indirecta dependiendo del proceso, ¿vale? De acuerdo a su función de proceso, esa es otra clasificación, de acuerdo a la función que están haciendo en el proceso, ¿sale? Entonces, tenemos la clasificación de instrumentos de acuerdo a su función en el proceso. ¿Qué tenemos acá? Mira, el tipo de instrumento, la descripción del mismo y la imagen de cómo se ve en la industria, ¿no? Entonces, estos de aquí se llaman instrumentos ciegos. ¿Cuáles son los instrumentos ciegos? Bueno, son estos que tienes aquí, los termostato, preostato y todos los que ves aquí. Entonces, cumplen con una función reguladora en el proceso, pero no tienen indicación visible de una variable, ¿sale? Ejemplo, pues el termostato y los preostatos. Aquí tenemos un termostato y un preostato, ¿vale? Tenemos también los indicadores. Entonces, estos indican directamente el valor de la variable de proceso, ¿sí? Disponen de un índice y escala graduada o de un despliegue digital en lo que se puede leer el valor de la variable. Y unos ejemplos, pues, son los manómetros y los termómetros, ¿sale? Ahí tenemos. O sea, que son instrumentos que en los que claramente yo a ojo puedo ver, pues, cómo están midiendo, cómo están funcionando las variables que están tomando. Por otro lado, tenemos a los registradores. ¿Estos qué hacen? Bueno, registran con trazo continuo o punto a punto, o sea, punto a punto son puntuales estos equipos, la variable. Y pueden ser circulares o rectangulares. En algunos casos podrá ser necesario un registro histórico de la variable que se estudia en un determinado proceso. Entonces, para eso están ahí los registradores. Tenemos los elementos primarios, ¿sí? Están en contacto directo con la variable de proceso que se desea medir con el fin de recibir algún efecto de este y así poder evaluar la variable en cuestión, ¿sale? Tenemos los sensores, ya habíamos platicado de los diferentes tipos de sensores, ¿sí? Estos son un dispositivo que reciben una señal o un estímulo y responde a una señal eléctrica, ¿sí? Ejemplo, un sensor piezométrico o un termopar. Los que nosotros conocemos más comúnmente son los termopares, ya saben, ¿no? Aquí tenemos estos. Bueno, ahora tenemos una clasificación de instrumentos de acuerdo a su función en el proceso. Estos medían la variable indicada y estos de aquí van de acuerdo a lo que tengan que hacer en el proceso. En este caso tenemos un transmisor electrónico, ¿sale? Los elementos reciben la variable de proceso a través del elemento primario y transmiten en algún lugar remoto. O sea, reciben la señal de cualquiera de esos que estás viendo aquí, la llevan acá y de ahí la transmiten a un control automático, ¿sale? Las señales que se usan para transmitir la información entre los instrumentos de lazo de control son generalmente de dos tipos, neumáticos y eléctricos. Ojo aquí, neumáticos y eléctricos. Hay dos formas de indicar en el diagrama estas señales, ¿vale?
Las señales neumáticas están entre 3 y 15 PSI, equivalentes a 0.206 y 1.033 bares, ¿sale? Las señales eléctricas pueden ser de 4 a 20 miliamperes o de 10 a 50 miliamperes, ¿sale? De 1 a 5 volts o de 0 a 10 volts, ¿sale? Entonces, esas son las lecturas que pueden dar estos equipos y la función que están haciendo dentro del proceso. Están traduciendo señales, si lo quieren ver así, ¿vale? Tenemos los convertidores, ya hablábamos en una clase pasada de los famosos IP, ¿sí? El transductor, el convertidor de señal, bla, 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 ¿sale? Entonces reciben una señal de entrada neumática de 3 a 15 PSI o eléctrica de 4 a 20 miliamperes, procedente de un instrumento y después de modificar la señal, pues en forma de una salida estándar que pueda leer el equipo o hacer una acción la siguiente parte del proceso. Tenemos los receptores, que son instrumentos que son instalados en el panel de control, si es directamente en el panel de control, como interfaces entre el proceso y el usuario. Reciben señales de los transmisores o de un convertidor. Esto ya está sobre el tablero de que esté trabajando ahí de todo el control del proceso. Tenemos también los controladores. Son los encargados de ejercer la función de comparar lo que está sucediendo en el proceso con lo que realmente se desea que suceda en él. ¿Sale? Están leyendo que realmente lo que queremos que suceda sea posible. Ellos nos están diciendo si es posible o no es posible, o se está haciendo bien o se está haciendo mal. ¿Sale? Entonces sucede esto para que posteriormente, en base a la diferencia, envíe una señal al proceso que tienda a corregir las desviaciones. Por ejemplo, en un controlador PID, ¿no? O sea, entonces ahí eso del control PID lo van a ver más a detalle pues en la siguiente parte del curso, que es dinámica y control de procesos. Entonces, estos se encargan de checar que todo esté funcionando bien y si hay una desviación o hay algo que está mal, pues luego manda la señal al panel de control. ¿Vale? Tenemos el actuador. Acuérdate que el actuador era esta cosita que tenemos aquí y solamente se colocaba para poder automatizar esta válvula de control que tenemos aquí. Entonces, este de aquí es el actuador. ¿Sale? Este recibe la señal del controlador y modifica directamente la variable manipulada o agente de control en el control neumático, ¿sale? Pues el elemento suele ser una válvula neumática, ¿sí? Ahí está. O un servomotor neumático. En el control eléctrico de la válvula o el servomotor anterior son accionados a través de un convertidor de intensidad a presión o de señal digital a una presión, ¿sale? En el control electrónico o eléctrico puede ser una válvula motorizada accionada por un servomotor eléctrico. Simplemente este de aquí le va a estar dando funciones de on-off a esta válvula neumática que tenemos aquí. Abrir o cerrar, dependiendo del caso. Tenemos el acondicionador de señales. Este elemento toma la salida del sensor y la convierte en una forma más adecuada para un procesamiento adicional, por lo general en una señal de frecuencia, corriente directa o de voltaje, ¿sí? Entonces lo que tenemos con este equipo que está. Tenemos los procesadores de señal, ¿sí? Estos toman la salida del elemento acondicionador y la convierten en una forma más adecuada para la presentación. El ejemplo de ellos es un convertidor analógico digital, como que tenemos aquí, ¿vale? Bien, pues, ¿qué clases de instrumentos hay? Tenemos instrumentos primarios, tenemos instrumentos secundarios, tenemos los auxiliares y los de accesorio. Entonces, estas son las clases de instrumentos que se están manejando a lo largo de un diagrama PID. Entonces, para la asignación funcional del lazo, las identidades y los símbolos que vamos a estar trabajando a continuación. ¿Cuáles eran los elementos primarios? Dijimos que había elementos primarios, secundarios, auxiliares y de accesorios. Entonces, los instrumentos primarios son los siguientes. La instrumentación primaria consiste en la medición, el seguimiento, control o el cálculo de los dispositivos, hardware, sus funciones propias y funciones de software que se incluyen en estos elementos, ¿sale? Pero no se limitan a los registradores, transmisores, controladores, válvulas, dispositivos de control y aplicación de funciones de software que requieren o permiten identificaciones asignadas por el usuario. Entonces, todo esto de aquí va a depender de la medición y el seguimiento de control que estamos haciendo nosotros en nuestro proceso, ¿vale? No se limita solamente al hardware y el software, sino que también se tiene que ver todo eso que están viendo. Hay transmisores, controladores, válvulas, dispositivos, entre todo lo que necesitamos. Y estos son los elementos primarios. Entonces, ¿cuáles son los elementos secundarios o qué cosas hacen los elementos secundarios? Bueno, la instrumentación secundaria consiste en lo siguiente: medir, monitorear y tener el control de dispositivos que incluyen hardware
y no se limita a visores de nivel, manómetros, termómetros y reguladores de presión, ¿sale? Entonces, ¿qué hace? Medir, controlar y monitorear todo lo que incluye hardware, ¿sale? Entonces, todo eso es lo que va a hacer aquí los elementos secundarios. Dentro de los elementos auxiliares tenemos que la instrumentación auxiliar consta de lo siguiente: dispositivos y hardware que permiten medir, controlar o calcular y que son necesarios para el funcionamiento eficaz de los instrumentos primarios o secundarios, ¿sí? Entonces simplemente están aquí para reforzar a los instrumentos secundarios o a los instrumentos primarios, ¿eh? Bueno. Para la parte de instrumentos de accesorio tenemos que la instrumentación de accesorios se comprende de lo siguiente: dispositivos y hardware prácticamente, ¿sí? Que aunque no son para medir o controlar, son necesarios para el funcionamiento eficaz de la medición, monitoreo o sistemas de control, ¿sale? Entonces, ya entendido esto, visto brevemente todo lo que se usa en el sistema de control, en los diagramas PNID, pues tenemos, pues ahora sí, cómo le entramos al diagrama PNID, cómo empezamos a hacer estos diseños de diagramas PNID. Pues primero hay que conocer todo esto, todo lo que tenemos acá, ¿vale? Entonces, los diagramas de instrumentación PNID se denomina diagrama PNID por sus siglas en inglés, Pin and Instrumentation Diagram, ¿sale? Eso es lo que quiere decir PNID o diagramas de instrumentación y tubería, ¿sale? Bien, y canalizaciones de la planta al esquema donde se registra toda la instrumentación sobre un diagrama de flujo de procesos. Prácticamente vamos a poner todo lo que tiene que ver con la planta en un diagrama PNID. Este también me permite asociar a cada elemento de medición o de control un código al que se denomina como tag o una etiqueta del instrumento, ¿sí? Para eso me sirve, es el tag, una etiqueta. Entonces, los símbolos y nomenclaturas que se utilizan en los diagramas de instrumentación están desarrollados en diversos estándares, ¿sale? Una norma muy difundida a nivel mundial, y esta es la ventaja, son las publicadas por la norma ISA, ¿sí? Ahí tienen ustedes la descripción de ISA con su terminación en inglés. En particular, la sección S.5, S5.1 es la que nos habla sobre la instrumentación y todo el desarrollo que tiene que ver con el diagrama PNID. ¿Sale? Entonces, los sistemas de control de proceso se presentan en diagramas de tuberías e instrumentos, utilizando símbolos normalizados, ¿sale? Y se representan instrumentos, tuberías, bombas, motores o algunos otros elementos auxiliares. Eso se representa en un PNID, ¿ok? Los instrumentos de lazo de control se representan por medio de un círculo con letras. Ustedes ya han visto los diagramas PNG que les he enseñado brevemente y ven que hay un montón de circulitos, un montón de esferitas con letritas que quién sabe qué cosa querían decir, ¿no? Bueno, entonces los instrumentos de lazo de control se representan con un círculo con letras de designación del instrumento, así como el número identificativo del lazo de control al que pertenecen según la norma ISA S5.1. Bien. Entonces, ¿cuáles son los criterios para la elaboración de un diagrama de instrumentación y tubería? Bueno, tendríamos que mostrar los equipos. Hay que mostrar cada equipo con cada elemento, incluyendo unidades separadas, unidades en paralelo, resumen de las especificaciones de cada equipo. Eso es importante tenerlo en cuenta. También vamos a marcar las tuberías, incluir todas las líneas, incluyendo purgas y tomas de muestra, y especificar el tamaño a emplear, ¿sí? El espesor, los materiales de construcción, aislamiento y tipo de espesor. Sabes que todo esto no se puede poner directamente en el diagrama, pero se coloca en hojas aparte, ¿vale? Para la instrumentación necesitamos identificar los indicadores, los registradores, los controladores y mostrar los lazos de control principales de mi proceso, ¿sí? También hay que tener en cuenta los servicios auxiliares, ¿sí? Hay que detectar el punto de entrada y el punto de salida. Bien, entonces, como alternativa, se puede enumerar cada tubería y las especificaciones de cada línea se puede recoger en una tabla anexa al diagrama. Lo que ya estuvimos viendo para el PFD es básicamente lo mismo. Siempre que sea posible, el tamaño físico de las operaciones unitarias más importantes debe guardar relación con el tamaño del símbolo empleado en el diagrama, ¿sí? Acuérdate, tiene que ir relacionado, no pueden ir todos de un tamaño, todos de otro y hacer un relajo. No, todo tiene que ir bien diseñado, ¿vale? Las conexiones de los servicios auxiliares, en este caso vapor, agua de refrigeración, vapor para calentamiento, etc. Toda la información de proceso que puede ser medida en la planta se muestra en un diagrama PNID dentro de esos circulitos que estamos hablando. Entonces, esto incluye
la información que se va a registrar y la que se va a utilizar para los lazos de control del proceso. La ubicación de estos círculos en el diagrama indica dónde se obtiene la información del proceso e identifica las medidas que se realizan y cómo se trata la información que quedan identificadas mediante un número dentro de una caja en el PNID. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. Los PNID también se emplean para la formación de operadores de planta, ¿sale? Una vez que la planta está construida y está operativa, hay unos límites claros para lo que se puede hacer o lo que pueda hacer un operador, ¿sale? Pues para cambiar o mejorar el rendimiento de alguna unidad de la planta, lo más que se permite es abrir y cerrar. Ya saben que siempre es encendido o apagado, ¿sale? O cambiar la posición de una válvula. Eso es lo máximo que se puede permitir ahí. Parte del trabajo de formación del operador consiste en la simulación de situaciones en las que el operador debe decidir qué válvula hay que cambiar, ¿sí? Cuánto hay que abrirla o cerrarla y qué variables deben de vigilar para comprobar los efectos producidos por dicho cambio. Entonces a eso se lo dejamos al operador, ¿vale? Entonces, dentro de la identificación de los instrumentos tenemos que en los diagramas de instrumentación y tubería o diagramas de instrumentación y canalizaciones es importante y fundamental la identificación de los instrumentos que conforman un diagrama de flujo de proceso. Te digo, es básicamente el PFD simplemente con sus modificaciones adicionales para el sistema de control. Eso es lo único nuevo. Entonces, esa identificación se hace mediante un código que comúnmente se denomina tag, ¿sí? El tag del instrumento, el cual consiste en un arreglo de 3 letras o de más, 3 o 4 letras, ¿sale? Cada instrumento o identificación o función a ser identificado es designado por un código alfanumérico o un número de etiqueta, como se indica en la figura que vamos a ver a continuación. En un lazo, las partes se identifican como una etiqueta generalmente común a todos los instrumentos o funciones pertenecientes al lazo de control, ¿sí? Entonces se puede agregar un sufijo o un prefijo para completar la identificación. ¿Qué vamos a leer? Temperaturas, presiones, niveles. Entonces todo ese lazo va a hablarme sobre nivel. O todo ese lazo de control me va a hablar sobre temperaturas. O todo ese lazo me va a hablar sobre presiones. Entonces esos son los lazos de control. Identificar la variable que vamos a estar tratando y que vamos a estar controlando. Y entonces eso se le llama pues un lazo de control. ¿Vale? Entonces tenemos lo siguiente, mira, para un registrador controlador tendría la forma TRC, o sea, la letra TRC quiere decir controlador registrador de temperatura, ese es el TRC. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué significa cada una de esas letras. Esta es la etiqueta, este es el famoso tag que me está diciendo, ¿sí? Con la siguiente información, tenemos el TRC-2A, ¿sale? La primera letra es la variable. Las letras sucesivas son la función y el que se encuentre en la parte de abajo de esas 3 letras va a ser el número de lazo. Y en este caso sería el sufijo A. Esa es una representación viéndolo de forma de un tag, de una etiqueta. Vamos a verlo cómo se ve en las esferitas para mejor entendimiento. Entonces, las primeras letras pues, son la variable que estamos manejando. Temperatura, presión, volumen, lo que vayas a manejar tú. Las letras sucesivas, las que restan, son la función del controlador, el convertidor, el transmisor, bueno, los que vayan a estar ahí. El número de lazo indica el lazo de control del diagrama, lo que estamos controlando, temperatura en este caso, ¿sí? El sufijo se usa para identificar 2 o más instrumentos en el mismo lazo de control. O sea, si tuviéramos 2, ponemos un A, un B, un C, bueno, ahí vamos checando con esa parte. Entonces, mira, la nomenclatura de los instrumentos es lo siguiente. Tenemos aquí X, Y, Z. Este código indica el tipo de instrumento que tenemos acá y aquí en la parte de abajo va a estar el número de control, el lazo de control que tenemos acá. Y entonces yo te voy a pedir, así como te lo he pedido en el PFD y espero que esta vez sí lo hagas, es que pases a esto en una hoja en limpio, ¿sí? Y que digas, mira, ¿cuál letra? Esta letra que está aquí, esta es X, la primera letra. La letra A hace alusión a análisis. La letra C es conductividad. La D hace referencia a densidad. La E es para voltaje. La F es para flujo. La H es para manual. La I es para corriente. La J es para potencia. La K es para el tiempo. La L es para nivel. La M es para humedad. La N es para vibración. La O se refiere al torque. La P es para presión. La Q es para cantidad, la R es para radiación, la S es para velocidad, la T es para temperatura, la V es para viscosidad, la W es para peso y la Z es para posición. ¿Sale?
Esto es lo que va a estar aquí en la primera letra. Aquí, todo esto que está aquí. Ahora, aquí hay una cosa importante. La primera que vamos a definir es esta que está aquí. Depende qué letra sea, vamos a definir con esto que está aquí. Esto hay que aprendérselo de memoria, ¿vale? Y después viene la segunda letra, pueden ser dos o tres, dependiendo. Entonces, AL hace referencia a alarma baja. AH es alarma alta, ¿sí? Esto viene de low y de high. Entonces tenemos una alarma alta, alta, ¿sí? O muy alta. AHL dice que es alarma alta baja o alarma regular. C quiere decir controlador, ¿sí? Controlador ciego en este caso. Y C es controlador indicador. Ah, ok. RC es controlador registrador. Ah, controlador registrador. E se refiere a elemento, ¿sí? La I es de indicador. QI quiere decir integrador totalizador, ¿sale? La R es de registrador, la S es de interruptor o switch, como lo quieras llamar tú. SH es interruptor alto o interruptor bajo, si es SL. Acuérdate que H es de high y L es de low, entonces alto y bajo. La T tenemos que es un transmisor. Luego la IT quiere decir transmisor indicador, ¿sí? La V siempre hace referencia a válvula, ¿sale? El CB es una válvula reguladora, ¿sí? O una válvula de control. Tenemos LEB, que es una válvula solenoide, ¿sale? El SB, que va a ser una válvula de seguridad o de alivio, ¿sí? La Y hace referencia a un relé, ¿sale? Y Z es el elemento final de control. Entonces, aquí tenemos que ir viendo qué aparece en cada una de estas esferitas para darle un nombre. Y siempre vamos a darle el nombre de derecha hacia izquierda, ¿sí? De aquí para acá. Entonces, esto de aquí hay que aprendérselo, hay que ponerlo por ahí en sus notas, donde traten de aprenderse la mayor cantidad de estas letras, ¿sí? Por el bien de ustedes, no por el de nosotros. ¿Ok? Bien. Entonces, identificación funcional, ¿cómo hacemos esto? La identificación funcional de un instrumento o su equivalente funcional consiste de letras tomadas de la tabla vista anteriormente, que incluyen la primera letra, la cual es para designar la edición o variable inicial, y una o más letras sucesivas, las cuales designan funciones ejecutadas. Por ejemplo, tenemos FCB. ¿Qué dijimos que era esto? F era de flow, de flujo. Luego la V es de válvula y la C es de control. Entonces tenemos una válvula de control de flujo, siempre de derecha hacia la izquierda. Válvula de control de flujo. Y aquí tenemos una PI, acuérdate que P es de presión y la I es de indicador. Entonces este de aquí es un indicador de presión, ¿sí? La L es de nivel. Entonces, este es un indicador de nivel. Entonces, ya sin ver esto, tenemos un controlador, indicador de nivel. Este es el famoso leak, ¿sale? Ahí está. Así es como leemos. Ahorita a lo mejor no te los has aprendido todos, pero hay que aprenderse lo más que podamos estos que están aquí con sus respectivas letras sucesivas, que son cualquiera de estas que es las que tienen acá. Pues es bien fácil nombrarlos: controlador, indicador de nivel, indicador de presión, válvula de control de flujo, y ahí estamos. Entonces, las tablas de símbolos gráficos. Bueno, el conjunto de símbolos gráficos incluidos en esta parte están destinados a ser utilizados para preparar diagramas de instrumentación, que es a lo que a nosotros nos importa. También diagramas funcionales, diagramas de lógica binaria y esquemas eléctricos. A nosotros no nos importan estos tres, nos importa nada más este que está aquí, que son los diagramas de instrumentación. Entonces, los símbolos mostrados en las diferentes tablas son dibujados a mano perdón, a tamaño completo para su uso en los diagramas o bocetos. El primer diagrama siempre es a mano, como estuvimos haciendo en el Paint hace un rato, ¿sí? Ya después de ahí lo pasamos al software, lo ponemos bien y todo queda en forma. Los símbolos del dispositivo y su función se muestran en las tablas anteriormente mostradas, basándose en formato tradicional que indican los círculos de un tamaño de 11 milímetros. O sea, estos son los tamaños que deberían tener ya en un diagrama original, ¿sale? De 11 milímetros las esferitas, ¿sale? Pueden ser cambiados por el uso frecuente de media pulgada o un círculo de 12 milímetros, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estas medidas que son las que proporcionalmente debemos de hacer en nuestros dibujos. ¿Vale? Entonces se tendrá en cuenta el tamaño de la reducción de los PID a la hora de seleccionar el tamaño del símbolo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Todos los símbolos deben mantener las relaciones de tamaño. O sea, si todas las esferitas valen 12 milímetros, todas deben de tener el mismo tamaño.
¿sale? Si son de media pulgada, todas deben de ser de media pulgada. Pero nótese que no pueden ser del mismo tamaño del dibujo de la torre, del tanque de almacenamiento. Tienen que ser más pequeñas que el dibujo o que la operación que está trabajando, ¿vale? Entonces, los símbolos de dispositivo de instrumentación. Los dispositivos y las funciones que son representadas por estos símbolos de burbujas son los siguientes. Usado en la demostración compartida, el control compartido, la parte configurable, el microprocesador, instrumentos de datos, para no verle más allá, donde las funciones son accesibles por el operador compartidas por un display o monitor. O sea, toda esta información está llegando al panel de control, ¿vale? Configurado en los sistemas de control que se incluyen, perdón, pero no son limitados como lo son los sistemas de control distribuidos, controladores lógicos, programables. Ese es el controlador lógico programable. Eso ya no es dentro de las esferitas, sino que esto lo conocemos ya en la parte de control de procesos, ¿eh? Controlador lógico programable. Eso es lo que es el PLC. ¿Sale? Transmisores inteligentes, válvulas y bueno, todo lo que tenga que ver. Lo que me importa a mí es esto, que te aprendas esto que está aquí. Esto es lo que tienes que aprender para que podamos empezar a ver qué está sucediendo en el proceso. ¿Vale? Bien. Y mira, eso es lo que me importa. Yo aquí te hablé del panel de control y todo esto que se está describiendo y todo lo que vemos acá. Lo primero que teníamos que saber es que existen unas esferitas que tienen estas designaciones y se colocan a lo largo de mi PFD, se van a ir colocando. Ahora, este simbolito, la simple esferita, quiere decir algo. Si yo pongo aquí un rombo, si pongo un cuadrito diferente, quiere decir ciertas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir es lo siguiente. Tenemos un instrumento discreto. Este que está aquí quiere decir que eso que estamos nosotros leyendo, el controlador indicador de nivel, por ejemplo, el 203, que sería el lazo, este de aquí, así como lo ves, así solito, nada más la pura esferita, quiere decir que está montado en campo, o sea, que se encuentra donde están todos los equipos, ahí se encuentra, ¿sí? Este que tiene una rayita en medio, quiere decir que tiene una localización dentro del panel principal, ¿sí? Aquí está. Y este que tiene doble raya en esta parte de aquí, está localizado en el panel auxiliar, ¿sí? Aquí. Entonces, fíjate, el dibujo quiere decir muchas cosas. Montado en campo, solito. En panel principal con una línea en medio. Con dos líneas, localización en un panel auxiliar. Y este que tenemos aquí, este quiere decir que está detrás del panel, ¿sí? O sea, detrás del panel es que no está directamente en el panel, sino que está en otros sistemas dentro del campo, ¿sale? Tenemos ahora también aquí, cuando tenemos un cuadrito, en esta parte de aquí nada más le ponemos un cuadro. ¿Qué quiere decir? Son instrumentos de control distribuidos. Esto quiere decir que está montado en campo, pero es un elemento de control distribuido. Aquí es este mismo, pero ahora está en el panel principal. Aquí está, este está en el panel principal. Y ahora este quiere decir que está en el panel auxiliar. Pero ¿qué cosa es? Es una, localización auxiliar, pero en un instrumento de control distribuido, ¿sale? Por otro lado, tenemos como función del computador. Entonces, este simbolito, este rombo que ustedes, bueno, este hexágono que ustedes ven acá, quiere decir que esto también está montado en campo, pero tiene una función dentro del panel de control, ¿sí? Luego, tenemos este otro que está aquí. Este también tiene una función, pero en el computador. También es algo que está localizado en el panel principal, pero el simple hecho de tener el hexágono quiere decir que es función de un computador. También para el panel auxiliar lo mismo, nada más hay una doble línea, ¿sale? Para una función de control lógica programable, tenemos ahora este cuadrito que está aquí con este rombo que ustedes están viendo acá. Si esto que está aquí, esta función lógica programable, se encuentra en el panel, se encuentra, perdón, en el campo donde está el equipo. Este se encuentra en el panel auxiliar y este, bueno, en el principal y este en el auxiliar. Recuerda que la doble raya es el auxiliar. Ahí está. Entonces, esta connotación la van a encontrar mucho en los diagramas PID, ¿sale? La más común es encontrar esta cuando nosotros estamos empezando, pero ya para diagramas más completos y mejor hechos, pues ya está todo estructurado y bien definido cómo está cada una de estas cosas. Y son instrumentos de control distribuidos montados en campo, en el panel auxiliar, elementos que tienen función de computador, montados en el campo, en el panel, y así nos vamos.
las funciones lógicas programables también que están mostradas en el campo, en el panel principal y en el panel auxiliar. Ahí está. Estas son las representaciones que van a ver a lo largo de los diagramas PID. ¿Sale? Entonces, algunos símbolos transmisores. Bueno, los transmisores son elementos que reciben la variable de proceso a través de elementos primarios y la transmiten a algún otro lugar remoto, ¿sí? Las señales que se usan para transmitir la información entre los instrumentos de lazo de control son generalmente de dos tipos, neumáticos y eléctricos, ¿sí? O neumáticas y eléctricas, esas señales. Las señales neumáticas van a variar entre 3 y 15 PSI, lo que es equivalente a 0.206 y 1.33 bar, que ya habíamos mencionado hace un momento. Las señales eléctricas también van de 4 a 20 miliamperes, pueden ir también de 5 volts o 0 a 10 voltios, ¿sí? De 1 a 5 o de 0 a 10 voltios, ¿sí? Entonces, a continuación se muestran cómo se representan los transmisores en un diagrama PNID y cómo varían los tags dependiendo la variable que midan y cómo están ubicados. Mira, aquí tenemos este símbolo que ustedes van aquí, porque de repente los van a topar. No quiere decir que los vas a ver siempre, pero a veces los vas a topar. Entonces, este es un elemento primario general, ¿sí? De formato burbuja. La notación del asterisco nos indica que al ser utilizado debe ser identificado para saber qué tipo de elemento está trabajando. Ese asterisco es lo único que dice. Luego tenemos este otro. Transmisor con elemento integrante principal con formato burbuja. Acuérdate, elemento viene de la tablita. La T de transmisor, ¿sí? La notación del asterisco de la tabla 4, la anterior que vimos, debe ser utilizado para identificar el tipo de elemento. Conexión a proceso o a otros instrumentos por los símbolos de las tablas que estamos viendo, ¿sí? Ahí no te preocupes. Aquí. Les voy a pasar este libro para que lo tengan a la mano y no se confundan con la tabla 14 y 13, que es lo mismo que estamos viendo. Aquí tenemos el transmisor, un transmisor con acoplamiento cerrado y de formato de burbuja, ¿sí? La notación pues, debe ser utilizado para identificar el tipo de elemento, ¿sale? Ahí está. Aquí tenemos un transmisor con elemento primario a distancia y formato burbuja. Aquí está, listo. Así es simple. Transmisor con elemento integral primario en el cual se inserta en el interior de una línea de flujo de proceso con formato gráfico de burbuja. Ahí está, mira, aquí tenemos este numeral. El numeral se inserta el símbolo del elemento principal que estamos trabajando, ¿sí? Aquí tenemos un transmisor con elemento integral primario, el cual se inserta en el interior de una línea de flujo de proceso con formato gráfico de burbuja, ¿sí? Ya sabes, el numeral se inserta el símbolo del elemento principal que estemos trabajando. Y así tenemos muchos más, ya no te la hago larga, te los puedes ir checando más tarde para que los vayas viendo. Hay más, en la norma ISA vas a ver un montón, vas a encontrar varios de ellos. Entonces, los elementos primarios, bueno, son los instrumentos primarios, son aquellos con los que se realizan mediciones, seguimiento de control o cálculo de dispositivos y hardware, así como sus funciones propias y funciones de software, ¿vale? Los símbolos de los elementos primarios de variables de análisis, bueno, a continuación se muestra la simbología de los instrumentos primarios en los diagramas PNID para la medición de las variables de análisis. Y mira, aquí tenemos este simbolito, que quiere decir conductividad, humedad, bla, 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 sonda de detección en un solo sensor. Aquí está. Así es como se ve en el PNID, así es como se ve en la industria de trabajo. Tenemos aquí un medidor de pH, un ORC o bueno, cualquier otro, que es una sonda de detección con doble sensor. Aquí tenemos cómo se denota en un diagrama PNID y es este que tenemos acá. Luego, la sonda de detección de fibra óptica, bueno, se denomina con este simbolito que está aquí. Mucho cuidado aquí, porque muchas de estas se parecen, pero si está hacia arriba, si está hacia abajo, si está hacia el otro lado, denotan diferentes significados. En este caso es una sonda de detección de fibra óptica, esta que está aquí. ¿Vale? Entonces, los símbolos de elementos primarios de variables llama, eso es otro, que cuando tenemos exposición a calor o algo así, tenemos este tipo de sistemas. Entonces, cuando se produce la combustión de un elemento inflamable en una atmósfera rica en oxígeno, se observa una emisión de luz, ¿sí? Una alarma, por así decirlo, que puede llegar a ser intensa, denominada llama, ¿sí? Todas las reacciones de combustión son muy exotérmicas y desprenden una gran cantidad de energía en forma de calor. La llama es provocada por la emisión de energía de los átomos de algunas partículas que se encuentran en los gases de combustión al ser excitados por el intenso calor generado en este tipo de reacciones. Entonces, en esta tabla se muestra el símbolo del instrumento utilizado para medir esta variable. Mira, este que está aquí. Detector de llama ultravioleta. Es este que tenemos acá. Y yo sé que a lo mejor nunca lo vas a estar manejando en un diagrama PNID, pero bueno,
Si llegara a venir en un PID un simbolito que está aquí, es este que está aquí. Pues ojo aquí, te dije que tuvieras cuidado con este porque este se parece al anterior, mira. ¿Cuál es la diferencia del que acabamos de ver con este, con el de llama? Ah, pues que este está encerrado en un cuadrito. Y este de aquí está así, solito, nada más. Entonces, ten mucho cuidado al momento de tratar de denotar esos sistemas o al tratar tú de colocar este equipo dentro de tu PNID. Son muy parecidos, pero no son iguales. La connotación es diferente. Por X o Z tiene una pequeña diferencia entre uno y otro. ¿Sale? Entonces, los símbolos de elementos primarios de variables de flujos. En la siguiente tabla se encuentran los símbolos de instrumentos utilizados para medir flujo. Encontraremos medidores de flujo de líquidos para tuberías, canales abiertos, medidores de flujo y sólidos. ¿No? Aquí está, mira. Esto ya los habíamos visto antes. Platina de orificio genérica. El instrumento presente es para medición de flujo de líquidos, específicamente en tuberías. Ya habíamos visto esto anteriormente. Bueno, este de aquí se representa con este simbolito que ves acá. Entonces, este de aquí es este de acá. Luego, tenemos platina de orificio concéntrica, que es esta que está aquí. Es de esta misma, de este mismo tipo, solamente que es de anillo concéntrico, lo que tenemos aquí. Mira. Esta, su medición es en altas temperaturas y presión y es aplicable a líquidos, gases y vapor. Esto que está acá. ¿Vale? Acuérdense que todas estas miden flujo. Tenemos la platina de orificio excéntrica, esta que está aquí, en esta parte tenemos un orificio, ¿sí? Su medición es en altas temperaturas, presión y es aplicable a líquidos, gases y vapores. Y tenemos también la de orificio de segmento. Mira, esta está completamente redonda, esta nada más tiene un orificio pequeño, ¿sale? Su medición es en altas temperaturas, presión y es aplicable a líquidos, gases y vapor, ¿vale? Tenemos otra, la boquilla de flujo. Mira, este instrumento que tenemos acá se representa con este simbolito que tenemos acá, ¿sí? Pues el instrumento se utiliza para la medición de flujo de líquidos en grandes caudales y altas presiones, fluidos con alta velocidad. Para eso se ocupa este equipito que estás viendo acá. El tubo Venturi ya lo conocen de sus cursos de flujo de fluidos. Bueno, tenemos este tubo y su notación en un diagrama PID es este simbolito que ustedes están viendo acá, ¿sale? El instrumento se utiliza para la medición de flujo de líquidos y opera en condiciones extremas de presión y temperatura. Ahí está. Tenemos pues esta misma de orificio integral, esa que tenemos acá. El instrumento presente es para la medición de flujo de líquidos, específicamente en tuberías. Su medición es en altas temperaturas, presión y es aplicable a líquidos y gases de vapor. Su símbolo es este que ustedes están viendo acá. Nada que ver con las anteriores, ¿eh? Vean, ahí está. El simbolito que tenemos ahora es esta presión que está acá. Y el tubo Python que habíamos visto en clases anteriores se representa de esta manera como lo están viendo acá. ¿Vale? Ahí está. Ya habíamos mencionado que también no se ocupa mucho este tubo, pero bueno, si en alguna ocasión se ocupa, lo van a encontrar de esta manera en un diagrama PIN. Tenemos el tubo Python promedio, que es este que ustedes están viendo acá, y su notación sería esta que tienen acá. Simplemente la diferencia de mira, aquí nada más tiene una sola sección, por lo cual se marca así. Este otro, pues se encuentra ya de manera más detallada y tiene más medición. Entonces, por eso se denota de esta manera que están viendo acá. El instrumento se utiliza para la medición de flujo de líquidos, ¿vale? Tenemos que aquí es el flujómetro de turbina. El instrumento se utiliza para la medición de flujo de líquidos no conductivos en temperaturas y presiones extremas. Este es su simbolito de este equipo que ustedes están viendo acá. Tenemos el flujómetro tipo Vortex, que es este que ustedes ven aquí, este equipo. Se representa con esta connotación que tenemos aquí. El instrumento se utiliza para la medición de flujo de líquidos y es aplicable a líquidos, gases y vapores, ¿vale? Y tenemos el flujómetro, este que está aquí, ¿sí? Que es un medidor de caudal o de flujo volumétrico, ¿vale? Ahí está. Su representación es esta que está aquí. Entonces, ojo, no confundir esta con la que tenemos acá, ¿sí? Esta tiene una línea aquí diferente. Van a decir ustedes, se cansaron en hacer la identificación, pero bueno, así está estructurada y es de manera internacional, por lo cual hay que aprendernos estas simbologías, ¿sale? Ahí está. La única diferencia con el tubo Python se podría parecer, pero no es lo mismo. Este es un flujómetro. Entonces tengan mucho cuidado al identificar cada uno de estos equipos en su diagrama. Tenemos el flujómetro magnético. Es un instrumento que se utiliza para la medición de flujo en líquidos, contaminados y con sólidos en suspensión. Este que está aquí y se representa con esto que está aquí, con una M que hace referencia a lo magnético, ¿sale?
Y el flujómetro de masa térmico, pues bueno, tenemos un diferencial de temperatura, entonces se representa de esta manera y es este equipo que ustedes están viendo acá, ¿sale? Y bueno, hay muchos más equipos, yo estoy representando nada más los principales, los que marcan la norma, pero hay muchos más equipos ya con muchas modificaciones hoy en día. ¿Sale? Mira, aquí tenemos otra vez este simbolito, solamente que ahora está para la parte de arriba y está en un cuadrito, entonces es un flujómetro ultrasónico. Entonces fíjate que hay muchos dibujos o muchos diagramas que se parecen bastante, entonces ten mucho cuidado en esa parte, no te vayas a confundir con una simbología y otra, ¿sale? También tenemos el flujómetro de área variable, es este que está aquí. Estos ustedes han visto algunos en el logo muy parecidos a estos. Su funcionamiento es básicamente lo mismo. Su representación en el DTI o en el PNID es esto que tienen ustedes acá. Entonces, si en algún momento les piden que hagan un DTI de un sistema en un laboratorio, en una clase, pues bueno, aquí tienes cómo se harían esos medidores que tienes tú ahí en tus flujos. ¿Vale? Aquí está. Esta es la forma de ponerlo. Bueno, y eso de vertedero, a lo mejor nunca lo llegan a utilizar o nunca lo llegan a ver, no lo sé, depende de dónde estén trabajando. Entonces, el instrumento se utiliza para la medición de flujo en líquidos en un canal abierto. Por ejemplo, los que se encargan de tratamiento de aguas posiblemente llegaran a ver algo de este tipo, ¿no? Entonces, aquí está, este vertedero se representa de esta manera y es por la forma que tiene este equipo, ¿vale? Tenemos también el desplazamiento positivo, que es esto que tenemos acá. Dice, el instrumento se utiliza para la medición de flujo de líquidos, tales como fluidos viscosos, agua, ácidos y líquidos alcalinos. Aquí está. Y esta es su simbología. Acuérdate que vimos hace un rato uno muy parecido a este. No te vayas a confundir con este otro que vimos acá arriba. Este, mira. Es muy parecido, solamente le dieron la vuelta a esta parte que está aquí. Y ese es un flujómetro de turbina, pero este que está aquí es un desplazamiento positivo. Entonces, tener mucho cuidado al momento de identificar esto. No son iguales, simplemente ve haciendo les decía yo a mis alumnos del semestre pasado, vayan haciendo su formulario de dibujos, ¿no? De figuras, para que se les vaya quedando, ¿vale? Bueno, tenemos el medidor tipo Coriolis, ¿no? Tenemos este que está aquí. Entonces, es un instrumento que se utiliza para la medición de flujo máximo y se representa de esta manera que están viendo aquí. Las bandas de peaje, ¿sí? Estas bandas que transportan cosas, ¿no? Se denotan con esta parte que está aquí. Y el instrumento se utiliza para la medición de flujo de sólidos. Mira, aquí está. Ese se representa de esta manera. Para cuando hablamos de un canal abierto, aquí sí, por ejemplo, no sé, la industria azucarera, tratamiento de aguas, no sé, podrían ocupar algunos de estos equipos, ¿no? Ahí está. Este es un canal abierto, entonces el instrumento se utiliza para la medición de flujo en líquidos en canales abiertos. Ahí está. Esta es la descripción de este proceso, este proceso que estamos trabajando aquí. Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Chavos. ¿Preguntas? ¿No? No, profesor. Bueno, les voy a compartir esta diapositiva que está aquí. Lo voy a dejar hasta acá para ya no acatarrarlos y aburrirlos tanto, porque ya te decía yo, instrumentación es súper aburrido. Por eso a mí casi no me gusta. Pero bueno, lo importante aquí es que sepas de estas otras diapositivas y el choro que ya te aventé. Lo más importante es que tú conozcas las simbologías que vimos hace un rato, la tablita, donde venían las letras, esta de aquí. Aprenderte que aquí va, qué es la variable que estás trabajando y bueno, lo demás es el resto de lo que tenemos que ver, ¿no? ¿Y qué cosa quiere decir este globito? Este globito, como está así solo y no tiene una línea en medio, quiere decir que está mostrado en campo, ¿sí? Entonces, simplemente lo que importa de todo el choro que te acabo de dar y lo que debes de aprenderte bien chido, para ya no estar quitándote el tiempo y te estés haciendo pato conmigo, es esta de aquí, apréndete todo esto. Esto va a ser la tarea. Aprenderte bien todo esto que está acá y aprenderte esta otra parte, esta de aquí. Eso es lo que me importa a mí en mi curso, que tú aprendas esta simbología y aprendas estas letras, qué quiere decir cada una de esas letras. Ya lo demás, de que si te tienes que aprender cómo se pone el simbolito de esto y de aquello, pues bueno, con calma, puedes ir aprendiendo tú solo, ¿no? Ir viendo cómo se van colocando estos otros. Lo que nos importa a nosotros es que en algún momento tú puedas hacer un diagrama lo más sencillo que se pueda en un principio para que después tú vayas haciendo mediciones. Entonces, mira, ahí vamos viendo las diferentes simbologías para los diferentes equipos que tú mismo has trabajado a lo largo de tu estancia en la carrera o en tu formación profesional. Ahí está.
Simplemente es cómo los notifica para cuando vamos a hacer sistemas eléctricos, de enlace mecánico y bueno, muchas cosas más. Lo que me interesó de esta parte, o lo que me interesa a mí de toda esta parte, es que tú conozcas esas partes que te menciono, que son estos de acá. Esta de aquí es la principal, esta de acá, junto con esta de acá. Estas dos van de la mano. Y entonces aquí tenemos los PNID, aquí está Mocho, la otra mitad, a ver si luego lo puedo unir todo junto en un solo diagrama. Ahí está, mira. Una vez que tú te hayas aprendido todas esas letras que yo te hacía mención hace un rato, por eso te digo que para mí de todo el chorro que te estoy aventando, lo único importante es a pesar de que me digan que me hago pato, lo más importante es esta parte que está aquí. Aquí tenemos una válvula de control. Este simbolito que está aquí, acuérdate, te di una hojita o te enseñé una hojita en una clase previa donde te decía, mira, aquí tenemos una válvula check, una válvula de control. Bueno, esta es una válvula de control. Como está en blanco, esta de aquí está abierta. Pero aquí, estas líneas que ves aquí son señales eléctricas. Entonces hay que ver qué está pasando. Ahorita no te he mostrado la de las señales eléctricas. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero de entrada ya puedes decir aquí, mira, este es un controlador de flujo. ¿Cómo sabes? Pues F de flow, C de controlador. ¿Dónde venía esto? Aquí está, a ver, F, voy a maximizar esto un poquito. F, flujo. Luego la C, ¿qué cosa era la C? ABC. Bueno, en este caso es conductividad, pero estamos viendo que la C es letra número 2, entonces voy a ir aquí. C es controlador. Entonces lo que tengo ahí es un controlador de flujo. Ok, muy bien. Y aquí está el E101, lo que yo te enseñé. Y obviamente lo que te mostré la vez pasada es de otro libro. Acuérdate que la parte del PFD y el PNID, no hay un libro como tal que nos pudiera decir, mira, lo haces así, le manejas acá. No, simplemente cómo se está manejando. Entonces, ¿cómo lo están haciendo aquí? Lo están poniendo de esa manera, muy a su manera en este libro, pero también está considerando lo que yo te dije. Mira, aquí te pone el E107, el TK101, y tú ya sabes ahorita, en este momento, ya sabes todo lo que está diciendo aquí. Eso ya lo debes de saber por las tablitas que yo te presenté hace un rato. Aquí me dice que la presión va a estar en bares, la temperatura va a estar en grados Celsius y me va a decir que también la corriente, el número de la corriente. Aquí no estamos usando diamantes para manejar corrientes, sino los cuadritos. Y te dije que había la posibilidad de usar diamantes o usar cuadritos y dependía de la literatura o del trabajador que está haciendo estos procesos. Por ejemplo, me dice que aquí que el triangulito representa temperatura. Entonces ahí tenemos todas las partes que se representan la temperatura, la presión en bares. Por ejemplo, aquí 210. Esto no es lazo de control, esto es la presión ahí. Entonces hay que saber y entender, como te dije en la clase pasada, que depende también donde estás trabajando, tienen su propia simbología y sus métodos, ¿no? Lo importante aquí en este dibujo que estás viendo, me interesa que tú conozcas que es un controlador de flujo. Aquí tenemos otro controlador de flujo, aquí tenemos un intercambiador de calor con su servicio. Como es un condensador, aquí hay agua de enfriamiento. Entonces es importante. Ya ahorita te puedo apostar que estás viendo la figura y ya sabes más o menos qué está diciendo cada uno de ellos. Controlador de temperatura, controlador de presión, controlador de temperatura, y aquí tenemos el lazo de control que estamos trabajando y bueno, así nos podemos ir más adelante, podemos ir viendo más diagramas. Aquí tenemos otro. Acuérdate que está partido porque el libro lo partió a la mitad, voy a tratar de pegarlos para ver todo en uno solo, ¿no? Entonces ahí está. Tenemos las diferentes que tienen sus tablitas. En caso de que lo necesites, mira, ¿te acuerdas la tablita que te presenté la vez pasada, que te dije que tienes que volver a hacer? Aquí está otra vez lo mismo. Mira, viene el hidrógeno, metano, benceno, tolueno, temperatura, presión, y viene corriente 1, corriente 2, 3, 4, 5 y todas las corrientes presentes en el proceso. Mira, ahí está. Pues no sé, a lo mejor es el mismo proceso que estuvimos viendo, no lo he leído bien. Es para sí, mira, es el mismo para la de alquilinización del benceno, lo que vimos la vez pasada, es el mismo proceso, solamente que muy a su manera, ¿ya lo viste? Pero ahora este es un diagrama PNID, no es un diagrama PFD. Es la única diferencia en la simbología, date cuenta que es exactamente la misma. Aquí tenemos un horno, aquí tenemos un tanque y aquí tenemos un reactor. ¿Sí? Ahí está. Y bueno, la otra parte estaría en la otra página, aquí, esta otra parte, y ahí vienen sus designaciones otra vez. Entonces vamos a volver a ver esto, que si te das cuenta usan todos el mismo modelo para explicarte cómo funciona un PFD y un PNID. Entonces lo importante para mí es el día de hoy que te aprendas qué significan cada una de estas letritas. Y los servicios ya te los dije. Las letras acá también ya te las dije. El día de hoy te platiqué sobre estas letras que estamos aquí. Controlador de flujo,
controlador de nivel, y vamos a ir viendo más ejemplitos. Aquí tiene unos bien facilitos. Tiene otros acá, donde este libro nos va mostrando la parte de control, mira, en esta parte, y ya nos va diciendo, mira, para controlar ciertos cosas, ciertos lazos de control va a ser acá. Y tenemos toda esta presión. Y vamos a ir armando diseños como los que están viendo acá, te voy a ir explicando poco a poco cómo va funcionando. Entonces de aquí vamos a sacar unos ejemplos, espero que sean suficientes de este libro y de otros, ¿no? Aquí está este de acá. Entonces este libro se llama Chemical Process Equipment. Esa es la versión 1, está la versión 3, la versión 2, cualquiera de ellas que ustedes pueden bajar, viene hablando de lo mismo. Es el capítulo número 2 el que estaba yo mostrándole. Pues pueden checar este libro y pueden checar este otro que también vamos a estar viendo a lo largo del curso, pues para que se vayan adelantando y no los tenga yo aquí todo el tiempo aburriéndolos con pláticas que no valen la pena, que también me da huevo hablar tanto, ¿no? Aquí está, este libro. Designing Control for the Process Industry, ¿no? Este también, de Wine Saints, ¿sale? Ahí está. Lo buscan y este pues ya nos va hablando casi paso a paso, cómo se trabajan los diagramas de bloques. Esto es lo que te mostré la vez pasada, la clase pasada, cuando hablábamos de manera general. Pero aquí ya me empieza a hablar de equipos en especial, o sea, solamente un equipo, cómo se está controlando este equipo, las válvulas están cerradas, están abiertas. Vamos a ver unos ejemplos de esto, ¿sale? Entonces ahí ya los tienen para que vayan viendo desde antes. Mira, aquí me vuelvo a hablar de lo mismo. Si quieres echar una checada, ahorita te subo, ahorita te comparto el libro, nada más no digan que yo se los pasé, si no me meto en broncas. Es esto mismo que acabamos de ver ahorita, mira, la designación, el lazo de control, si está como auxiliar, si está en la computadora, si está, bueno, todo eso. Aquí está. Bien. Lo voy a retomar en alguna parte lo que te acabo de decir hoy, en la parte del curso, y vamos a ir viendo otra vez toda esta parte que está aquí, ¿sale? Y bueno, aquí tienes, mira, muchos ejemplitos muy sencillos para poder en un futuro, ya no en mi curso, pero en un futuro puedas tú ir estructurando todo esto que está aquí. ¿Sí? Lo vayas a ir controlando. Mira, aquí se va cómo se va controlando. Aquí, por ejemplo, ellos tienen una nomenclatura donde ellos prefieren hacer un corte aquí, en esta parte. Hay otros que prefieren hacer una vueltecita aquí para decir que esta no se encuentra fusionada con esta, porque si pongo una línea recta, podríamos entender en cualquier momento que estas corrientes se están uniendo y eso no es cierto. Pues una opción es hacer un corte, la otra opción es poner una vueltecita aquí, una curvita aquí, para decir que esta está por encima de esta que está acá. Así de simple. O al revés, esta está encima de la otra. Entonces va a depender del diseño. Y aquí vamos viendo, mira, controlador de nivel en el lazo 102. Este es el lazo 102, lazo 102. Este está montado en panel. ¿Por qué? Veo el cuadrito y la línea que está cruzada. Entonces, por eso es importante conocer todo eso que te mencionaba el día de hoy y sobre todo estas dos diapositivas, esta de aquí y esta de acá para los PND. Lo demás es definición para que nunca te agarren en curva. ¿Cuál es el elemento primario? ¿Cuál es el elemento secundario? ¿Cuáles son los equipos auxiliares? ¿Para qué me sirven? Bla, bla. Todo este choro, pues sería fácil que tú lo leyeras y no estuviéramos leyendo eso acá. Entonces, lo más importante es esto de aquí. Entonces, yo quiero esperar que dentro de una semana, después del examen y después de su presentación, ustedes ya sepan al menos esas dos diapositivas, ¿sí? Pues esas dos diapositivas las necesito yo ya bien estudiadas para la próxima clase, esta y esta que está aquí, ¿vale? Más sin en cambio no te olvides también de lo que te dije la clase pasada, eso es bien importante, me acabo de dar cuenta que no estás leyendo, no estás poniendo atención, entonces si es así, pues me vas a obligar a ponerte un examen muy complicado y te voy a reprobar en el semestre, entonces no tiene caso porque en el examen te voy a poner un problemita más o menos como los que ves aquí, si no lo sabes dibujar, pues con eso pues no vas a pasar, ¿no? Entonces no tiene caso irte atrasando. Hay que aprenderse esto ya te lo había dicho, hay que aprendérselo de a cajón. Yo prefiero que uses para las corrientes el diamante, aunque ya vistes que algunos otros usan cuadritos. Entonces usa esta nomenclatura para los PFDs, con todo lo que tiene que ver con los servicios que ya te estuve mencionando hace un momento. Ahí tú ya chécale las diapositivas donde te enseñé hace un rato qué cosa es la letra E, la letra T y todo eso que estuvimos viendo. Eso es lo único que importa. Lo demás es paja, si lo quieren ver así. Entonces, eso es lo que importa. Y eso es lo que quiero que sepan de aquí a la próxima clase. Entonces, las próximas dos clases, el día lunes, ustedes me van a volver a explicar y espero que en ese momento ya conozcas todo lo que tiene que ver con servicios, todo lo que tiene que ver con
la parte de la simbología para el PFD, ¿sale? Después de ahí vamos a hacer un examen, porque me quedaron mal en esta parte el día de hoy. Vamos a hacer un examen, 2 horas para que hagan un diagramita PFD, y después de este lunes que viene, en 8, vamos a seguir con esta parte de la interpretación de los diagramas. Entonces, en breve te subo este libro para que lo vayas leyendo y este otro que está aquí también para que lo vayas checando. Aquí el capítulo 2, aquí, pues aquí es todo el libro, ¿no? Aquí todo el libro nos va desarrollando paso a paso lo que vamos a ir produciendo y haciendo, y ya te va hablando de reactores, te va hablando de columnas, bla, 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 y los controles que se pueden hacer en alguno de ellos. Claro, no nos daría el semestre completo para verlo todo, pero vamos a ver lo más básico, que es lo que me interesa. ¿Vale? Y espero que ya en el último tengamos todo bien estructurado para el proyecto final que ustedes me van a entregar. Y eso sería todo, lo del curso. ¿Tienen alguna pregunta, duda o comentario? Mira, aquí está todo. Entonces es importante ir conociendo todo lo que estamos viendo aquí, los lazos de control, y si lo puedes ver antes, mucho mejor. ¿Preguntas, dudas, comentarios, chavos? ¿No? Bueno, miren, aquí están todos los mismos balances para el piano y bueno, cositas así que van a ir viendo, ¿no? Lo que me interesa es que sepas leer todo esto que estás viendo acá. A lo mejor en el examen, si veo que no estás trabajando, te digo, bueno, ya no van a hacer proyecto, te pongo este dibujito y te voy a decir, descríbeme ese proceso. Ya va a depender de cada uno de ustedes. ¿Sale? Ok, chicos, si no hay más preguntas, ni dudas, ni comentarios, nos estamos viendo en la siguiente clase.